Hola, hemos hablado hasta aquí de la pregunta y su sentido. Debemos volvernos ahora hacia su descripción. Se trata de que miremos el modo como se nos muestra, como se nos manifiesta la pregunta en la vida cotidiana. De que hagamos lo que los filósofos suelen llamar una descripción fenomenológica. Partamos de lo básico. ¿Cómo sabemos que alguien nos está haciendo una pregunta? El primer signo que tenemos de ello es una cierta entonación de la voz. Es diferente decir tú me quieres a decir tú me quieres. En el lenguaje escrito, los signos de interrogación marcan dónde comienza y dónde termina la pregunta. Pero en el lenguaje hablado, esto lo indica un cierto tono de la voz. En efecto, a veces tenemos que preguntar si alguien está preguntando o afirmando algo, pues un tono siempre puede ser equívoco. La entonación puede ser más o menos fuerte según los acentos de países y regiones. Los argentinos, por ejemplo, marcan mucho el tono de sus preguntas, lo que las hace muy enfáticas. Pero preguntar es más que poner un tono. Suele ir acompañado de imágenes e intenciones. Cuando preguntamos por algo, lo imaginamos de cierta forma y proyectamos alguna intención en lo preguntado. No solo una posible respuesta, sino alguna expectativa. Preguntamos con curiosidad, desconfianza, miedo, ira o asombro. El preguntar además suele venir acompañado de gestos, ademanes y otros apoyos no verbales. Algunos subrayan su preguntar con movimientos de las manos, frunciendo el ceño o sonrojándose. Hay toda una serie de apoyos verbales y no verbales que sirven para marcar la pregunta. Al preguntar, le damos a través de entonaciones, imágenes y gestos un sentido interrogativo a lo que decimos. Este sentido interrogativo deja las cosas abiertas, en suspenso o para la discusión. Preguntar es introducir un sentido peculiar en las cosas, pero los sentidos van acompañados de sentimientos. ¿Qué sentimientos entonces acompañan a la pregunta? El primer sentimiento que acompaña al preguntar es el de la duda. El que pregunta a menudo expresa una duda, una falta de certeza, una incertidumbre sobre algo. Pero con la duda sobreviene algo más. Un sentimiento de que hay algo incompleto. Si pregunto es porque siento que hay algo que me falta, que aún no comprendo, que me resulta insuficiente. Nada de ello está mal. Por el contrario, estos sentimientos son parte esencial de su apertura. Precisamente porque la pregunta genera estos sentimientos, deja abierto el espacio para los aportes de otros. El que pregunta pide de otros alguna información, opinión o punto de vista, o incluso un asentimiento o reflexión que complemente su perspectiva o resuelva su duda. La pregunta es un modo de interpelar a otros, pues va dirigida a alguien y a menudo interrumpe un pensamiento latente o un discurso en movimiento. Hay preguntas que de inmediato suscitan una respuesta, mientras que otras quedan ahí flotando en el ambiente para ser pensadas. Otras sugieren hipótesis que deben ser examinadas y otras quedan como en remojo, pues tal vez no tengamos todavía elementos suficientes para responderlos. Algunas personas se molestan cuando otros las interrumpen con sus preguntas, pero cuando conversamos se trata de algo inevitable, pues no es posible
abordar las preguntas por fuera del contexto conversacional en que ocurren. Las preguntas surgen en medio de las conversaciones en que participamos y es allí donde cumplen sus efectos. Por fuera de ese contexto conversacional en que surgieron, cambian de sentido e incluso podrían perder todo sentido. Una conversación fluida tiene interrupciones, pues el que pregunta interpela el discurso de otros. Esto tiene sentido cuando hablamos de pensamiento dialógico. En este no se piensa en una única dirección, pues no hay diálogo cuando se argumenta en paralelo, es decir, cuando el discurso de alguien va por un lado y el de su interlocutor por otro totalmente distinto, pues nunca se encuentran en sus preguntas y respuestas. La auténtica conversación gira en una y en otra dirección. A veces se vuelve hacia atrás, por momentos abre expectativas hacia el futuro. Las preguntas iniciales pueden perder sentido y preguntas imprevistas adquirir mucho sentido en el curso de la conversación. El pensamiento dialógico es el que se da en el ámbito del diálogo, esto es, el del continuo preguntarse y responderse de los diversos interlocutores. Nada se puede concebir independientemente de sus efectos. Toda pregunta hace algo, tiene unos efectos. ¿Cuáles son los efectos de la pregunta? Destacaré aquí 4 fundamentales. 1. La pregunta moviliza al sujeto. Le preguntamos a alguien para sacarlo de su confort, de sus puntos de vista determinados y absolutos. 2. La pregunta auténtica se la hace a sí mismo quien pregunta. El que pregunta auténticamente no solo busca un efecto en otros, sino que lo percibe en sí mismo. Es decir, el que pregunta se pregunta. Y es esto lo que da validez a su pregunta. Él no pregunta como una máquina, como alguien que cumple una función, sino como el que quiere saber y encontrar sentido en las cosas. 3. La pregunta despierta la curiosidad. Cuando hacemos una pregunta tras otra, nuestra curiosidad empieza a tomar una dirección. La persona curiosa no pregunta de forma eventual o azarosa. En sus preguntas hay una secuencia y una consecuencia, pues el espíritu curioso no pica aquí y allá, sino que aborda un campo de realidad y lo indaga de un modo sistemático y mediante preguntas sucesivas. 4. El movimiento del preguntar nos conduce hacia el concepto. El que pregunta por algo con insistencia terminará por preguntarse por su sentido y su definición. Una pregunta bien planteada no solo problematiza una situación, sino que es el punto de partida esencial para la construcción del concepto. Y la filosofía es un ejercicio de creación de conceptos. Preguntar no es algo que sucede ahora y nunca más. Preguntar es un evento que se repite en el tiempo. Las auténticas preguntas no se responden nunca de forma definitiva. Quedan implantadas en quien se las plantea. No basta entonces con formular una pregunta. Es esencial tener estrategias para su manejo. Para empezar, la pregunta debe ser escuchada. No se trata de un acto físico. No se escucha una pregunta porque se la pueda reproducir verbalmente. La auténtica escucha es atenta y activa, pues es capaz de identificar las múltiples líneas de indagación que abre la pregunta. El que escucha verdaderamente la pregunta hace un esfuerzo por clarificar su sentido,
No le interesa responderla de forma inmediata, sino entender lo que contiene. ¿Qué se pregunta? ¿Por quién? ¿De qué modo? ¿Con qué intención o finalidad? Pero esto no es suficiente. Llega el momento de examinarla. Examinar la pregunta es descomponerla en sus elementos fundamentales. Se trata de examinar los conceptos y relaciones que están implícitos en ella. A veces habrá que empezar por entender lo que significan las palabras contenidas en una pregunta, e incluso por identificar posibles equívocos que haya en su formulación. Pero sobre todo, se trata de comprender la relación entre sus elementos. Si, por ejemplo, alguien pregunta ¿por qué los perros son bravos?, habrá que examinar no solo la relación entre la especie perro y la cualidad de la bravura, sino el tipo de vínculo que entre perro y bravo establece el término ¿por qué? No se trata todavía de responder la pregunta, sino solo de identificar y comprender las coordenadas que la determinan. Pero lo esencial, sobre todo cuando se trata de las preguntas de los niños y niñas, es acompañar la pregunta. Acompañar no es responder o resolver la pregunta, sino ayudar a identificar, mediante nuevas preguntas, hacia dónde se dirige, en qué contexto fue formulada y cuál es el horizonte de sentido que abre. Acompañar la pregunta es recorrer el mundo de otro de la mano de su pregunta. Escuchar, examinar y acompañar la pregunta. He aquí los tres elementos claves del buen preguntador filosófico. Debemos entrar ahora en el contenido mismo de la pregunta, en eso que llamamos antes los factores o coordenadas claves de la pregunta. De esto se ocupará nuestro próximo video. Hasta pronto.